Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video sobre Pokémon MMO con Medina. Ya extrañaba esto. Fueron 5 meses de larga ausencia. Primero se me inunda la casa con las lluvias. Luego que rompo mi PC. Luego que pido prestado otro PC y también lo rompo. Definitivamente el universo me está nerfeando. De hecho, hasta me perdí el evento de Navidad y de Año Nuevo Chino. Ya, me ponía triste. Recuerdo que me metía a YouTube y me salían videos de Pokémon MMO y les ponía no recomendar a todos los que me aparecían, únicamente porque me bajoneaba no poder jugar. Pero bueno, en fin. El día de hoy exploraremos un lugar único de la gran región de Sinnoh, lugar donde el lodo y los mosquitos abundan, lugar donde puedes encontrar a 2 de los Pokémon con mejor diseño de la región. Y cómo olvidar, lugar donde se me escapó un Shiny Tropius mientras investigaba para este video. Palmera estúpida. Así es, señoras y señores. Hoy nos adentraremos a las fauces de nada más ni nada menos que del Gran Pantano. Así que ponte tu mejor ropa de camuflaje porque vamos allá. El Gran Pantano, lugar turístico número 1 de la pequeña ciudad pradera, ubicada al sur de la región. Lo bonito de esta pequeña ciudad es que se destaca por estar orgulloso de su bioma, y así lo retrata el mismo lema de la ciudad de los pantanos. Ahora, lo bueno de que solamente existan pantanos en este lado de la región es que cuenta con una diversidad única de Pokémon, como lo son Tropius, Tangela, Scorupis y Croagón, o ese sapito morado. De hecho, este último es la mascota oficial de la ciudad, tanto así que cada casa de Ciudad Pradera cuenta con un Croagón al que cuida. Los adoran tanto que hay mercancías de él por todos lados, e incluso existe un festival dedicado únicamente a él, llamado Festival Croagón. En este festival se reúnen personas de todas las partes del mundo para poder admirar y compartir experiencias de vida junto a sus Croagón. Podrás encontrar desde galletas con formas de Croagons, que por cierto son bajas en grasas. También hay fuegos artificiales con forma de Croagón de distintos colores y, cómo no, monumentos épicos. De hecho, mientras estoy haciendo este video, igual empecé a agarrar un poquito de cariño. Así que luego tocará hacerse uno competitivo. Y hablando de competitivos, lo mejor que nos trae el Festival Croagons, aparte de los fuegos artificiales, galletas y monumentos, son los tan esperados desfiles de Croagons, en donde se elegirá al más estético de entre todos los Croagón participantes a nivel mundial, como lo podemos ver a continuación. ¡Que salga el primer concursante! Sí, ese se ve bien. Así es. No, y esperen, que si se impresionaron con este, con el siguiente van a quedar maravillados. Gracias, ahora nuestro siguiente concursante. Excelente. Bellísimo, ¿cierto? Y eso que no has visto el siguiente. Y nuestro tercer concursante. Ese es único en su tipo. En efecto. Lo siento, me emocioné. Bueno, volvamos con el tema principal. El punto es que este festival se celebra por las noches dentro del Gran Pantano. La gente suele ir temprano para poder llegar a tiempo, ya que el camino es largo. Así que, ¿entremos? Por mientras les iré explicando que en la entrada del Gran Pantano puedes encontrar una chica que muy amablemente te dará una función nueva en el Pokéreloj, si es que estás jugando Pokémon Platino. También si estás jugando Pokémon Platino, en el segundo piso hay unos binoculares con los que puedes ver 3 especies distintas de Pokémon que te aparecerán en una zona específica del Gran Pantano. Esta opción es sumamente útil en caso de que quieras capturar algún Pokémon con poca probabilidad de aparición, ya que sabrás exactamente dónde buscar, y como dato extra, estos Pokémon cambian cada día, así que ojito, válido solo para Pokémon Platino. La función del Gran Pantano es sencilla. Por 500 Pokédólares tendrás 600 pasos para recorrerlo en busca de Pokémon. Además, te darán 30 Safari Balls. Si se te acaban los pasos o las Pokéballs, el encargado del Safari te llamará diciéndote que el tiempo se acabó, expulsándote violentamente del recinto. También te da la opción de lanzar cebo o lodo a los Pokémon. Con el cebo haces que se queden más tiempo, pero será más difícil capturarlos. Por lo contrario, con el lodo será más fácil capturarlos, pero la probabilidad de que huyan es mayor. Desde ya te digo, como consejo, y este es un consejo de todo jugador experimentado de Safaris,
lo mejor y más eficaz siempre será lanzar la Safari Balls en todas las ocasiones. Nunca lanzar lodo o cebo. Esto está comprobado por probabilidades. Pero para no entrar en detalles, no mostraré los cálculos. Tú solo confía en la exploradora Mesina, que de estas cosas sí sabe. Así que ya sabes, siempre Pokéball, pero siempre. Ok, retomemos. Una vez dentro, quizás te confundas. Pero tranquilo que aquí traigo el mapa. El gran pantano es este. Bueno, en realidad es mucho más grande, pero solo pude rescatar esta parte del mapa. El gran pantano se divide en 6 partes. Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5 y Zona 6. Puedes acceder a cada zona distinta caminando, o bien tomando el tren que se encuentra al medio. Un dato súper interesante que descubrí mientras investigaba para hacer este video es que la Zona 4 está desfasada, ya que parte de la zona que debería ser 6 es Zona 4, como lo puedes ver aquí en las rayas que tracé. Y esto es súper importante para lo que viene ahora. ¿Qué Pokémon aparecen en el Gran Pantano? Dependiendo de cómo busques, hay distintos Pokémon, ya sea en hierba, haciendo surf o pescando, o si es de mañana o de noche. Lo interesante de esto es que hay 3 Pokémon que tienen una modalidad de búsqueda única, y estos son Skorupi, Croagunk y Carnivine, ya que cada día de la semana, dentro del juego, desde las 00 hasta las 23:59, estos 3 aparecerán únicamente en lugares específicos del Gran Pantano. ¿Cómo? ¿Que no entiendes? No te preocupes, yo te explico. ¿Recuerdas que en nuestro mapa hay 6 zonas? Ya, 3 de esas zonas tendrán a Croagunk, 2 de esas zonas tendrán a Skorupi y una de esas zonas tendrá a Carnivine. Eso quiere decir que, por ejemplo, supongamos que quieres capturar a Carnivine. Vas a la zona 1 y te pones a buscar, y de repente te aparece un Skorupi. Eso significa que esa zona está ocupada por Skorupi, por lo que no te saldrá Carnivine y tendrás que cambiar a otra zona. Asimismo, si quieres capturar a Skorupi y vas a una zona y te aparece Carnivine o Croagunk, deberás cambiarte de zona porque ahí no te saldrá, ya que está ocupada por una de esas 2 especies. ¿Se entiende? Pero Mesina, entonces si me aparece Carnivine en la zona 5, luego cuando pasen las semanas, ¿me seguirá apareciendo donde mismo? No, estúpido, presta atención. Recuerda que todos los días dentro del juego la ubicación cambia, por lo que si hoy te aparece en la zona 6, mañana puede aparecer en otra zona. ¿El lugar de aparición es el mismo para todos los jugadores? Sí, el lugar de aparición es el mismo siempre y cuando sea el mismo día, por lo que si buscas a alguno de los 3 con un amigo, al encontrarlo podrás compartir su ubicación y así lo capturan ambos. Cuando te refieres a que cambia cada día, ¿te refieres a días de la semana? Así es. Todos los lunes aparecerán los Pokémon en un mismo lugar. Luego, todos los martes estarán en el mismo lugar del día martes, y así con los 7 días de la semana. Por último, ¿hay algún consejo que tengas para poder capturar a Carnivine, Skorupi o Croagunk? Sí, el mejor consejo que te puedo dar es que veas el video de Mesina sobre el Gran Pantano. ¿Cómo? ¿Qué video? Obvio, este mismo videito. A continuación, te daré todos los lugares de aparición de los Pokémon exclusivos de acuerdo a cada día de la semana. Así que, si quieres atrapar a uno de estos 3, o mejor aún, buscar a estos en su forma shiny para flexear con la gente en el chat, llegaste al lugar indicado. ¡Vamos a ello! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y por último, domingo. Oh, no me fijé en la hora. Creo que se me está haciendo tarde para llegar al Festival Croagunk. Así que amigos, esto será todo por el día de hoy. Y ya para acabar, quería informarles que ahora se vienen más videos sobre Pokémon y otros jueguitos. Así que atentos porque planeo expandirme a nuevos horizontes, nuevos juegos y nuevas temáticas. Así que atentos que se viene contenido distinto. Espero que les guste. Y por último, quería agradecerles a todos por la paciencia. Muchas gracias a los nuevos seguidores y a la gente que se está uniendo como miembro del canal. Recuerda que si quieres apoyar a que el canal crezca, puedes unirte como miembro. Así me ayudarás a tener implementos nuevos para futuros videos y seguir explorando nuevos horizontes. Así como lo están haciendo nuestros miembros del canal, que desde ya les agradezco demasiado por ser fieles como miembros aún pasados 5 meses sin videitos. Los tendré a todos en el corazón, se lo juro. Así que muchas gracias a todos nuestros pececillos. Nuestros pájaros osados: Robin B, Mr. Chichibukai, Nailukto, Tototo, y nuestros mesinos legendarios: Felipe Cautín, Tintín Pirulito. Espero que el video les haya servido. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y comenta algo bonito.
que siempre leo todos los comentarios y me motivan a traer más videitos nuevos. Es un gusto tenerlo nuevamente acá después de tanto tiempo. En caso de que la información del video se actualice con el tiempo, lo dejaré escrito en un comentario fijado. Así que ojito, nos vemos en un próximo video. Se despide su siempre fiel exploradora Mesina. Adiosito, amigos míos. Ah, y si te quedaste hasta acá, pon estos emoticones. Así sabré que eres un mesino exclusivo que cambia de ubicación cada día de verdad. Ahora sí, nos vemos. Si te gustó el video, te dejo estas recomendaciones para ver. ¿Juegas PokéMMO? Ve estos videos. Y si no juegas, ¿qué estás esperando? Dale. Hace clic. Perfecto. Todo está saliendo a la perfección. Aún estoy con esta peluca tonta. Ahí sí, mucho mejor. Líder, tenemos buenas noticias. Luego de 5 meses de búsqueda ya la encontramos. ¿A quién? A Mesina. Perfecto. Mátenla.